Prepárate para un viaje a uno de los lugares más inquietantes de la Tierra, Chernobyl. Esta ciudad fantasma radiactiva está llena de escalofriantes reliquias y extraños sucesos que desafían la explicación. Hay una reliquia que falta. Va a caer, no caigas. Desde muñecas espeluznantes abandonadas en guarderías vacías hasta inquietantes informes de un alce sin cabeza, corriendo por la tierra baldía, cada rincón guarda un nuevo misterio. ¿Qué otros extraños avistamientos se han presenciado en esta ciudad fantasma radiactiva? Podría haber algo aún más aterrador esperando ser encontrado. Una cosa es cierta, lo que descubrieron en Chernobyl impactó al mundo. 5.4. Vaya, eso es realmente alto ahora. Esto es 10 veces más alto que ahora y seguirá así durante miles de años. Número 10. Hospital de la ciudad de Pripyat. Las paredes del hospital de la ciudad de Pripyat han visto tanto vida como tragedia. Lo que una vez fue un lugar de sanación, ahora se erige como un testigo silencioso de uno de los peores desastres nucleares de la historia. La decadencia se ha instalado, pero el pasado aún persiste en el aire pesado con el peso de lo que ocurrió aquí. Ubicado en la calle Druzhby Narodov, cerca del primer microdistrito, el hospital fue una parte clave de un complejo médico más grande. Tenía 410 camas con varias clínicas y edificios de atención ambulatoria distribuidos en varias estructuras interconectadas. Un mensaje en el techo del hospital alguna vez fue una orgullosa declaración: la salud de la nación es la riqueza del país. Ahora esas palabras significan poco en un lugar donde la salud ya no es posible. En la noche de la explosión de Chernobyl, este hospital se convirtió en la primera parada para muchos que no tenían idea de lo que estaban a punto de enfrentar. Bomberos y trabajadores de la planta llegaron sufriendo quemaduras graves y un enemigo invisible, la radiación. Muchos de ellos no tenían idea del peligro en el que se encontraban. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud de 2006, 237 personas desarrollaron síndrome agudo por radiación y 28 murieron dentro de los primeros 3 meses. La mayoría eran los primeros en responder a aquellos que habían corrido hacia el desastre en lugar de alejarse de él. En la prisa por atender a los pacientes que llegaban, el personal médico dejó herramientas y documentos esparcidos por el hospital. Todo fue abandonado en su lugar cuando quedó claro cuán mortal se había vuelto el entorno. Incluso ahora los restos de esa noche permanecen. La naturaleza ha comenzado a reclamar lo que quedó atrás. Los árboles han crecido sin control frente a la entrada, pero no crecen rectos. La radiación ha interferido con su sentido natural de dirección, dejándolos torcidos en ángulos extraños. Dentro el musgo y el óxido han tomado el vestíbulo que una vez estuvo limpio. El moho se arrastra por las paredes, alimentándose de los años de abandono. Pero hay un lugar en el hospital donde el tiempo parece congelado: el sótano. Se considera la ubicación más peligrosa de todo Pripyat. Aquí es donde la ropa de los primeros en responder fue arrojada apresuradamente después de que regresaron del reactor en llamas. Sus botas, cascos y uniformes aún yacen donde fueron dejados intactos durante décadas. Los niveles de radiación en ese espacio son peligrosamente altos incluso ahora. El hospital fue abandonado solo días después del desastre. La contaminación en su interior hizo imposible continuar utilizando la instalación. Ahora se erige como una reliquia inquietante de esa noche, un lugar donde el pasado se niega a ser olvidado. Número 9. Bagres gigantes. Algo extraño está sucediendo en las aguas de Chernobyl. Los ríos que una vez llevaron la muerte tras el desastre nuclear ahora albergan enormes bagres mucho más grandes de lo que deberían ser. Estas criaturas prosperan en un lugar donde se suponía que la vida debía terminar. Pero ¿cómo y qué significa su supervivencia? Cuando el reactor de Chernobyl explotó, envió material radiactivo al aire contaminando todo a su paso. El río Pripyat, una vez lleno de peces, se convirtió en un desierto. La radiación envenenó el agua, matando la mayor parte de la vida acuática.
Durante años nada pudo sobrevivir allí. Los científicos creen que el ecosistema fue arruinado irreparablemente. Sin embargo, décadas después ha sucedido algo notable. Han surgido informes de bagres gigantes viviendo en las aguas contaminadas. No solo grandes, sino masivos. Algunos alcanzan longitudes de hasta 12 pies. Para comparar, el bagre promedio crece alrededor de 4 pies. Estos peces son casi 3 veces ese tamaño. ¿Cómo es esto posible? Una posible explicación radica en la radiación misma. La explosión liberó radionúclidos en el agua. Los radionúclidos son átomos inestables que transportan altos niveles de energía radiactiva. Estos átomos pueden desencadenar efectos impredecibles, causando mutaciones y crecimiento anormal en los seres vivos. En los humanos, la exposición puede llevar a cáncer, falla orgánica o muerte. Pero para los bagres en esta agua contaminada, los efectos han sido algo completamente diferente. Los científicos que los estudian se sorprendieron al descubrir que a pesar de su tamaño, parecen perfectamente saludables, sin signos de extremidades adicionales, tumores o deformidades obvias. Solo peces anormalmente grandes y prósperos. ¿Cómo podría la radiación conocida por sus efectos destructivos causar esto? Algunos investigadores creen que la respuesta radica en el entorno único del río Pripyat. Sin actividad humana y pocos depredadores naturales, estos bagres no tienen amenazas. Comen lo que quieren, crecen a un ritmo acelerado y continúan dominando las aguas. Es un escenario como nada que se haya visto antes. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas. No son solo los bagres. Otros animales salvajes en la zona, osos, jabalíes e incluso linces, han sido vistos bebiendo del río contaminado. Según toda lógica, deberían estar sufriendo de envenenamiento por radiación, pero no lo están. Parecen completamente indiferentes. Podría ser que ciertas especies se están adaptando a la radiación. Está la naturaleza encontrando una manera de sobrevivir en condiciones que antes se consideraban imposibles. Por supuesto, esta resistencia no se aplica a los humanos. La exposición a la radiación sigue siendo mortal para las personas. Después del desastre, 3 buzos rusos entraron en las aguas radiactivas en un intento de prevenir más contaminación. Dentro de 2 semanas los 3 estaban muertos. Sus cuerpos simplemente no pudieron soportar la exposición. Incluso hoy beber agua con altos niveles de radiación puede llevar a cáncer, falla orgánica y una muerte lenta y dolorosa. Sin embargo, mientras la vida humana lucha contra la radiación, los bagres de Chernóbil están prosperando. ¿Están evolucionando hacia algo nuevo? ¿Han desarrollado resistencia a la radiación? ¿O simplemente están creciendo sin control debido a su aislamiento? Los científicos seguirán estudiando estos bagres, pero por ahora siguen siendo uno de los mayores misterios de Chernóbil. Una cosa es cierta, sin embargo, probablemente no querrías comer uno. Número 8. Pie de elefante. 8 meses después del accidente nuclear en la planta de energía de Chernóbil, en Ucrania en abril de 1986, un equipo de trabajadores ingresó a un corredor debajo del dañado reactor número 4. Encontraron algo que nadie podría haber esperado. En ese pasillo bajo y estrecho, descubrieron una sustancia oscura y fluida que se parecía a lava. Parecía como si hubiera salido del núcleo del reactor, muy parecido a una erupción hecha por el hombre. Uno de los grumos endurecidos en el flujo era tan inusual que el equipo dijo más tarde que les recordaba a un pie de elefante. Esta misteriosa masa se conoció con el apodo de pie de elefante. El nombre provino de su gran apariencia arrugada. Sin embargo, había mucho más en este objeto que solo su aspecto inusual. El pie de elefante se formó por una mezcla de materiales que se habían derretido durante el accidente. Los ingredientes incluían concreto fundido, arena, acero, uranio y circonio. En el caos del derretimiento, estos componentes se calentaron a temperaturas extremas, causando que se fusionaran. La mezcla logró derretir al menos 2 metros de concreto reforzado. Luego fluyó a través de varias tuberías y grietas antes de asentarse en ese largo y escalofriante pasillo.
Tan pronto como los trabajadores encontraron esta formación, sus instrumentos les advirtieron de un grave peligro. Los sensores mostraron que la radiación de la masa oscura era tan intensa que cualquiera que estuviera cerca recibiría una dosis fatal en solo 5 minutos. Las alarmas sonaron fuerte y claro, y el peligro era real. Este alto nivel de radiación hacía que cualquier estudio cercano fuera extremadamente arriesgado. Debido a la intensa radiación, los científicos tenían que ser muy cuidadosos. No enviaron a una persona a contacto cercano de inmediato. En su lugar instalaron una cámara sobre una rueda para tomar fotos desde una distancia segura. Algunos investigadores lograron acercarse lo suficiente como para recoger algunas muestras para un estudio posterior. Cuando analizaron el material, encontraron algo inesperado. La sustancia no era meramente los restos de combustible nuclear, como muchos habían asumido. En cambio, los expertos explicaron que la masa estaba compuesta de corium. Este es un material muy raro creado solo bajo condiciones extremas. El corium se forma durante un accidente nuclear, cuando el combustible nuclear y partes de la estructura interna del reactor se calientan extremadamente y comienzan a derretirse. En este proceso muy peligroso se combinan para crear una mezcla espesa y pesada. Este no es un evento común. De hecho, los científicos solo han registrado la formación natural de corium 5 veces. Hubo un caso durante el accidente de Three Mile Island en Pensilvania en 1979. Luego vino la formación en Chernobyl y 3 más ocurrieron durante el desastre de Fukushima Daiichi en Japón en 2011. Cada vez la formación de corium marcó un punto de inflexión en la comprensión de los accidentes nucleares. A lo largo de los años, algo curioso le sucedió al pie de elefante. A medida que pasaba el tiempo, los elementos radiactivos en la masa comenzaron a descomponerse naturalmente. Esta descomposición significaba que el material perdía lentamente parte de su fuerza original. Los niveles de radiación mortales que antes hacían casi imposible que cualquier persona se acercara disminuyeron gradualmente. Este cambio abrió la posibilidad de un estudio más detallado. En años posteriores, científicos, equipos de limpieza e incluso fotógrafos pudieron visitar el sitio y echar un vistazo más de cerca. Capturar imágenes del pie de elefante fue una tarea desafiante. La amenaza de la radiación seguía siendo muy real y cada visita al área conllevaba sus riesgos. Pero había otro desafío también: recolectar muestras. En los primeros días después del accidente, el material era extremadamente duro y denso. Los investigadores informaron que tuvieron que usar un rifle de asalto Kalashnikov para romper pequeños trozos de la sustancia para su análisis. La idea de que uno usara tal instrumento en un entorno científico suena casi increíble. Sin embargo, fue una medida necesaria para entender lo que estaba sucediendo dentro de esa masa mortal. Sin embargo, a medida que pasaron los años, la naturaleza del pie de elefante cambió. Junto con la disminución de su radiación, el material en sí se ablandó. Ya no permanecía como un bloque duro como una roca. En cambio, informes recientes lo han descrito como teniendo una textura similar a la arena. Este cambio facilitó la tarea de muestreo y la hizo menos peligrosa de lo que había sido anteriormente. Los investigadores ya no necesitaban recurrir a medidas extremas. La masa se había ablandado de tal manera que permitía un estudio más cercano con técnicas más convencionales. A pesar de estos cambios, muchas preguntas permanecen sobre lo que representa esta masa y cómo podría continuar evolucionando. Número 7. El parque de atracciones abandonado. A simple vista parece un parque de atracciones esperando visitantes, pero al acercarse el silencio cuenta una historia diferente. Muchas personas no saben que el parque de atracciones de Pripyat aún estaba en construcción el 26 de abril de 1986. No se había terminado y nunca se inauguró oficialmente. El plan era recibir a los huéspedes en el día del trabajo. En cambio, después del desastre de Chernobyl, el parque se convirtió en un símbolo silencioso de potencial perdido.
El parque estaba destinado a traer alegría con sus muchas atracciones. Fue diseñado para incluir una noria de 85 pies, una atracción de paracaídas, autos de choque, columpios de barco y una galería de tiro. En la Unión Soviética, muchas ciudades construyeron parques similares. Los residentes a menudo llamaban a estos lugares parques de cultura y descanso. Aunque algunos de esos parques todavía están abiertos, el parque de Pripyat nunca tuvo su día adecuado. Se abrió brevemente el 27 de abril antes de que llegaran las órdenes de evacuación más tarde ese día. Los lugareños sintieron un aumento de emoción ante la idea de visitar el parque de atracciones. A pesar de que la mayoría de las atracciones no estaban listas para su uso, la gente se reunió con altas esperanzas de disfrutar de un día de diversión. El aire estaba lleno de anticipación, mientras las familias soñaban con risas y colores brillantes. Sin embargo, el desastre tenía otros planes. El estado incompleto del parque pronto se convirtió en una señal clara de cuán rápido podría desaparecer la vida normal. Hoy el parque permanece solo y en silencio. Los autos de choque permanecen exactamente donde fueron abandonados, con hojas secas girando lentamente a su alrededor. La noria está atascada en su posición final, su estructura metálica cruje suavemente con el viento. Partes de la atracción han perdido su pintura y los toldos amarillos restantes son solo parcialmente vibrantes. Gran parte de la estructura está dominada por un tono naranja que proviene del óxido y el abandono. Este aspecto descolorido insinúa el trágico pasado del parque y deja a muchos preguntándose qué podría haber sido. Hay una extraña mezcla de sentimientos al mirar el parque. Los suaves sonidos del metal crujiente y el suave susurro del viento a través de las atracciones vacías crean una poderosa atmósfera. El parque ahora cuenta la historia de un sueño que nunca se cumplió. Todo permanece como estaba, pero nada es lo mismo. Número 6. El bosque rojo. En los bosques que rodean Chernobyl, la naturaleza ha tomado un giro inusual. Los animales vagan libremente, las plantas continúan creciendo, pero algo no está bien. La descomposición. El proceso natural que descompone la materia muerta parece estar desacelerándose en ciertas áreas. Es casi como si el tiempo mismo se hubiera detenido en las partes más contaminadas de la zona de exclusión. Desde 1991, los investigadores han estado estudiando cómo la radiación afecta a los organismos responsables de la descomposición. Los insectos, hongos y microbios juegan un papel crucial en el reciclaje de nutrientes de nuevo en el ecosistema. Sin embargo, algunos de estos descomponedores muestran signos de daño por radiación. Uno de los ejemplos más llamativos de esto es un área conocida como el Bosque Rojo. Esta sección de bosque ganó su nombre después del derretimiento, cuando un grupo entero de pinos se volvió de un profundo color rojo antes de marchitarse. Por lo general, los árboles caídos se descomponen en una década, pero aquí algo inusual ocurrió. Incluso 15 a 20 años después del desastre, los árboles permanecieron mayormente intactos. Los científicos encontraron esto extraño, así que decidieron investigar más a fondo. Para probar las tasas de descomposición, los investigadores llenaron bolsas de basura con hojas caídas de áreas limpias. Se aseguraron de que no hubiera insectos ni descomponedores presentes. Luego colocaron algunas bolsas en partes no contaminadas de la zona de exclusión y otras en áreas con altos niveles de radiación. Las bolsas se dejaron afuera durante casi un año. Los resultados fueron claros. En las áreas limpias, la naturaleza funcionó como se esperaba. Entre el 70 y el 90% de las hojas se habían descompuesto, convirtiéndose en materia rica en nutrientes, pero en las zonas radiactivas algo estaba mal. Las hojas en esas áreas aún tenían el 60% de su peso original, lo que significa que los descomponedores no estaban haciendo su trabajo. Este descubrimiento planteó una seria preocupación. Si el proceso natural de descomposición se está desacelerando, los nutrientes no están reciclando adecuadamente. Esto podría explicar por qué el crecimiento de los árboles en estas áreas parece estar limitado.
Pero hay un problema mayor. Las hojas secas y no descompuestas, acumulándose en el suelo del bosque, podrían convertirse en un grave peligro de incendio. Un incendio forestal en esta región no sería solo un incendio forestal ordinario. Las hojas y la madera quemándose en un área radiactiva podrían enviar partículas contaminadas al aire, propagando la radiación más allá de la zona de exclusión. El viento podría llevar cenizas radiactivas a millas de distancia, afectando áreas muy fuera de Chernóbil. Por ahora los científicos continúan monitoreando la situación, pero los riesgos permanecen. ¿Cuánto impacto tendrá esta lenta descomposición a largo plazo aún se desconoce? Lo que es cierto, sin embargo, es que la naturaleza en Chernobyl no se comporta como debería, y las consecuencias podrían extenderse mucho más allá de la ciudad abandonada. Ahora es el momento de la elección del suscriptor de hoy. Lo que estás viendo es algo sacado directamente de una película de terror. Un grupo de soldados completamente equipados se ve cargando lo que parece ser una aterradora criatura humanoide en una camilla. Su piel parece estirada y podrida con profundas heridas cubriendo su cuerpo. Lo que descubrieron en Chernobyl impactó al mundo. ¿Podría ser esto una prueba de algo acechando en la zona de exclusión? Algunos creen que la radiación ha dado origen a aterradoras mutaciones, mientras que otros afirman que todo es parte de un experimento secreto que salió mal. La segunda imagen se acerca mostrando el rostro de la criatura retorcido en una expresión perturbadora. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué crees que es esto? ¿Una broma extraña, un accesorio de película o algo más siniestro? Y si fuera real, ¿qué significaría para lo que realmente se oculta en lugares que el mundo ha abandonado? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Número 5. Muñecas de Pripyat. Hay algo inquietante acerca de las muñecas. Incluso a plena luz del día pueden parecer congeladas en el tiempo, con extremidades rígidas, ojos vacíos y expresiones inquietantes que nunca cambian. Esa es probablemente la razón por la cual películas de terror como Chucky y Annabelle siempre han atraído a grandes audiencias. Pero cuando estos juguetes son dejados atrás en un lugar abandonado, tras un desastre, su falta de vida adquiere un significado completamente nuevo. Cuando el desastre de Chernobyl golpeó en abril de 1986 la ciudad de Pripyat, fue evacuada casi de la noche a la mañana. A los residentes se les informó que su ausencia sería temporal y la mayoría creía que regresarían pronto. En la prisa por escapar, las familias dejaron atrás todo lo que poseían. Los niños atrapados en medio del juego tuvieron que dejar sus queridos juguetes exactamente donde estaban. Hogares, escuelas y guarderías quedaron de repente vacíos mientras los queridos objetos de juego fueron abandonados. Las pequeñas niñas habían colocado sus preciosas muñecas en posiciones imaginativas que solo un niño podría crear. Con el tiempo, estos juguetes una vez amados fueron deformados por la exposición a los elementos y altos niveles de radiación, sus características distorsionadas, de maneras que los hacen aún más inquietantes. Pero no todas fueron dejadas exactamente como estaban. A lo largo de los años, los visitantes, especialmente aquellos atraídos por lugares abandonados y vistas inquietantes, han movido algunas de estas muñecas y las han arreglado para aumentar su efecto perturbador. Algunas fueron colocadas en ventanas, sus ojos huecos, mirando hacia afuera, como si esperaran a alguien que nunca regresará. Otras fueron posicionadas para abrazarse, como si buscaran consuelo en un mundo que de repente había quedado en silencio. Algunas incluso fueron apoyadas usando máscaras de gas. Es imposible saber cuáles muñecas permanecieron intactas y cuáles fueron colocadas, pero el efecto es el mismo. Su presencia es prueba de las vidas que fueron desarraigadas en un instante, las infancias interrumpidas y los momentos ordinarios congelados en el tiempo. Algunas muñecas ahora yacen desmoronándose en las ruinas, sus rostros agrietados y pelados por la exposición a la radiación. Otras yacen pacíficamente en cunas oxidadas, sus ojos aún abiertos,
como si esperaran a que alguien regresara y terminara el juego que nunca pudieron completar. Incluso décadas después, estos juguetes olvidados aún me permanecen testigos silenciosos de un desastre que lo cambió todo. Número 4. Animales mutantes de Chernóbil. Justo después del desastre de Chernóbil, una pregunta se destacó. ¿Qué pasaría con los animales? La gente esperaba lo peor. La radiación ya había cobrado innumerables vidas humanas causando cáncer y defectos de nacimiento. La suposición era que la vida silvestre sufriría el mismo destino. Algunos científicos incluso creían que el área estaría deshabitada durante siglos. Pero sucedió algo inesperado. La vida no solo regresó mucho más rápido de lo que cualquiera había predicho. En pocos años los animales estaban vagando nuevamente por la zona de exclusión. Los bosques crecieron sobre las calles abandonadas y criaturas que una vez huyeron comenzaron a reclamar su territorio. Para muchos planteó una extraña pregunta. ¿Podría la naturaleza realmente estar prosperando en un lugar que los humanos habían descartado como inhabitable? Pero no todo era normal. Los científicos que estudiaban la zona se dieron cuenta rápidamente de que la radiación había dejado su huella. 10 años después del derretimiento, comenzaron a surgir informes sobre animales nacidos con severas mutaciones. Algunos eran difíciles de creer. Había criaturas con cabezas adicionales, extremidades torcidas y rostros que parecían sacados de una película de terror. Hubo historias de un gato con 2 caras, un cordero con 8 patas y un ternero con patas creciendo de su espalda. No todos los animales mostraban signos visibles de exposición a la radiación. Algunos parecían perfectamente sanos viviendo en un entorno que se suponía era mortal. Los investigadores encontraron que mientras algunas especies se adaptaban, otras luchaban. Muchos pájaros, por ejemplo, tenían vidas más cortas y algunos insectos que eran comunes antes del desastre nunca regresaron por completo. A pesar de las mutaciones y problemas de salud, la vida silvestre continuó expandiéndose. Lobos, ciervos y jabalíes ahora vagan libremente donde una vez vivieron las personas. Algunos científicos argumentan que la ausencia de humanos ha hecho más por estos animales que la radiación les haya perjudicado. Otros se preocupan de que los efectos a largo plazo aún sean desconocidos. Entonces, ¿es Chernóbil una zona de desastre o una reserva natural accidental? La respuesta no es simple. La vida ha encontrado una manera de sobrevivir, pero ¿a qué costo? Algunos animales parecen intactos mientras que otros llevan las cicatrices de un enemigo invisible. E incluso hoy los científicos aún están tratando de entender qué puede decirnos la vida silvestre de Chernóbil sobre el verdadero impacto de la radiación. Número 3. Hongo que come radiación. La radiación es mortal para la mayoría de los seres vivos. Daña el ADN, causa mutaciones y hace que los entornos sean inhabitables durante siglos. Pero en las ruinas de Chernóbil, algo inesperado estaba prosperando. Algo que podría cambiar el futuro de los viajes espaciales. La explosión del reactor número 4 en la planta de energía nuclear de Chernóbil, cerca de Pripyat, Ucrania, sigue siendo el peor desastre nuclear de la historia. La zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor del sitio sigue siendo demasiado peligrosa para que los humanos vivan. Incluso décadas después, los altos niveles de radiación lo convierten en uno de los lugares más tóxicos de la Tierra. Sin embargo, en este paisaje radiactivo, los científicos encontraron un hongo negro llamado Cladosporium spherospermum. Cuando los investigadores examinaron los restos del reactor número 4, notaron manchas oscuras que se extendían por sus paredes. En lugar de ser destruido por la radiación, este hongo parecía estar prosperando en ella. Los científicos estaban desconcertados. ¿Cómo podría cualquier ser vivo sobrevivir en condiciones tan extremas? La respuesta radica en la forma en que el Cladosporium interactúa con la radiación. A diferencia de la mayoría de las formas de vida que son dañadas por altos niveles de radiación, este hongo en realidad se alimenta de ella.
El proceso se conoce como radiosíntesis, similar a cómo las plantas utilizan la fotosíntesis para convertir la luz solar en energía. Este descubrimiento planteó una pregunta interesante. Si el hongo pudiera resistir la radiación en la Tierra, ¿podría hacer lo mismo en el espacio? La radiación es un problema importante para los astronautas. La atmósfera y el campo magnético de la Tierra nos protegen de los dañinos rayos cósmicos, pero el espacio es otra historia. Los científicos de la NASA han sido conscientes durante mucho tiempo de que los astronautas en la Estación Espacial Internacional están expuestos a 20 veces más radiación de la que experimentamos en la Tierra. Los altos niveles de radiación representan una amenaza seria tanto para los humanos como para el equipo, lo que hace que los viajes espaciales a largo plazo sean extremadamente arriesgados. Después de aprender sobre Cladosporium y su capacidad para absorber radiación a la NASA, decidió probarlo en el espacio. Se envió una muestra del hongo a la Estación Espacial Internacional, donde fue estudiada durante un mes. Los resultados fueron asombrosos. El hongo no solo estaba sobreviviendo en el espacio, sino que estaba bloqueando activamente la radiación al alimentarse de ella. Los investigadores descubrieron que sus células ricas en melanina estaban transformando los dañinos rayos gamma en energía química, protegiendo el área a su alrededor. Este avance podría tener importantes implicaciones para futuras misiones espaciales. Los científicos ahora están considerando usar Cladosporium para crear un escudo biológico de radiación para los astronautas. Si una capa de este hongo pudiera crecer en las paredes de las naves espaciales o en los hábitats de Marte, podría ayudar a proteger a las tripulaciones de la peligrosa radiación cósmica. Aún más prometedor, los investigadores creen que el hongo podría ser útil para limpiar desechos radiactivos en la Tierra. Número 2. Stalkers. Algunas personas buscan aventura en los lugares más peligrosos. En Chernobyl, un grupo conocido como Stalkers hace precisamente eso. Se arriesgan a la exposición a la radiación, a la ley y a lo desconocido, todo por la emoción de entrar en un mundo congelado en el tiempo. Los Stalkers ingresan ilegalmente a la zona de exclusión de 1,000 kilómetros cuadrados que rodea la planta de energía nuclear de Chernobyl. Afirman ser atraídos por la curiosidad, pero sus motivos varían. Algunos quieren ver los edificios abandonados antes de que la naturaleza los reclame. Otros buscan reliquias del pasado intactas desde el desastre. Luego están aquellos que lo tratan como un deporte extremo, empujándose a explorar más profundamente en la zona prohibida. Los expertos tienen diferentes opiniones sobre por qué surgió esta subcultura. Algunos creen que proviene de una larga historia de opresión en tiempos soviéticos mezclada con la ola de comercialismo que siguió al colapso de la URSS. Las luchas económicas en Ucrania y Rusia también pueden haber jugado un papel dando a los jóvenes pocas salidas para la aventura. La idea de Chernobyl como un desierto misterioso y peligroso se volvió aún más popular en 2007. Ese año, un equipo ucraniano de desarrolladores de juegos lanzó Stalker Shadow of Chernobyl. Este es un juego de disparos en primera persona, ambientado en una versión ficticia de la zona. El título representa a los saqueadores, infractores, aventureros, solitarios, asesinos, exploradores y ladrones. Los desarrolladores dijeron que su objetivo era atraer la atención global hacia Chernobyl, mientras también creaban un videojuego inmersivo. Lo lograron. Stalker se convirtió en un éxito vendiendo más de 5 millones de copias y dando lugar a múltiples secuelas. Ganó un fuerte seguimiento especialmente en Rusia y Europa del Este. El éxito del juego tuvo un efecto inesperado. Romanticizó la idea de aventurarse en la zona de exclusión y hizo que la experiencia en la vida real pareciera una aventura sacada de un videojuego. Como resultado, más personas comenzaron a entrar sigilosamente ansiosas por experimentar el inquietante paisaje abandonado por sí mismas. Las autoridades intentan detenerlos, pero es un constante juego del gato y el ratón.
Los guardias patrullan el área, se imponen multas, y aún así la gente sigue llegando. El riesgo no parece asustarlos. Para algunos es el peligro lo que lo hace valer la pena. Número 1. Alce sin cabeza. Cosas extrañas han sido capturadas en cámara en la zona de exclusión de Chernóbil, pero pocas son tan inquietantes como el llamado alce sin cabeza. La inquietante grabación capturada cerca de una vía de tren abandonada muestra un gran animal moviéndose por las vías. Al principio parece un alce ordinario hasta que notas lo que falta: su cabeza. La grabación muestra al animal moviéndose de manera natural. Corre a través del paisaje sin dudar, pero no hay cabeza ni cuello visibles, solo un espacio vacío donde deberían estar. La forma en que se mueve sugiere que no está luchando ni desorientado. Camina con propósito, como si no tuviera idea de que le falta una parte tan vital de su cuerpo. El video se propagó rápidamente por las redes sociales provocando debate. Algunos creen que es evidencia de mutaciones extremas causadas por la persistente radiación de Chernóbil. Después de todo, se sabe que el área ha producido algunos extraños efectos biológicos. Los estudios han mostrado mutaciones genéticas en plantas y animales, incluyendo deformidades en aves y cambios en el tamaño de ciertas especies. ¿Podría ser esto otro extraño resultado de la exposición prolongada a la radiación? Otros argumentan que el alce sin cabeza es solo una ilusión. Algunos sugieren que la cabeza simplemente está fuera del marco de la cámara oculta por el ángulo o la mala iluminación. Luego están aquellos que creen que el video ha sido alterado posiblemente a través de edición digital o un simple fallo de la cámara. Los escépticos señalan que los alces no se encuentran comúnmente en el área de Chernóbil, aunque otros grandes animales como los ciervos han prosperado en ausencia de actividad humana. Si la criatura en el video no es un alce, podría ser otro animal con una forma corporal similar. Algunos incluso sugieren que podría ser un caso raro de deformidad o lesión que de alguna manera sanó de una manera imposible. Sin más grabaciones o una imagen más clara, el misterio permanece sin resolver. Pero el debate en torno al video continúa. ¿Fue esto un extraño juego de luces, una broma, o algo mucho más inquietante? Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.